El 1 de agosto del 2026, Nick Walker volvió a colocarse bajo las luces de un escenario profesional con una presión muy distinta a la que había sentido durante sus primeros años. Ya no era aquella promesa que podía permitirse fallar mientras aprendía. Tampoco era simplemente el joven fenómeno que había ganado el Arnold Classic y se había metido entre los mejores del Mr. Olympia casi de inmediato. A los 32 años, cada presentación comenzaba a sentirse como una prueba sobre el verdadero rumbo de su carrera. Aquella noche en el Tampa Pro, Walker ganó la categoría Open, superó a James Hollingshead y aseguró nuevamente su clasificación al Mr. Olympia. Era su primera victoria profesional fuera de Nueva York desde aquel Arnold Classic del 2021, y llegaba después de temporadas marcadas por lesiones, retiradas inesperadas, cambios de entrenador y una decepcionante sexta posición en el Olympia anterior. Para algunos, la victoria confirmaba que el mutante seguía siendo una amenaza. Para otros, todavía quedaba una pregunta mucho más difícil de responder. ¿Puede Nick Walker convertirse realmente en Mr. Olympia? La respuesta importa porque durante buena parte de su carrera parecía que aquel título era prácticamente inevitable. Tenía el tamaño, la condición, una genética extraordinaria para desarrollar músculo, y sobre todo tenía una obsesión competitiva que había comenzado mucho antes de que alguien conociera su nombre. Nicholas Walker nació el 3 de agosto de 1994 y creció en New Jersey. Desde pequeño se sintió atraído por la competencia. Probó distintos deportes, entre ellos el béisbol, fútbol americano y la lucha. No parecía especialmente interesado en practicar algo simplemente por diversión. Le gustaba mejorar, enfrentarse a otros y medir cuánto podía exigirle a su cuerpo. Sin embargo, una parte mucho más dolorosa de su infancia permanecía fuera de la conversación pública durante años. Walker contó posteriormente que sufrió abuso sexual cuando tenía alrededor de 12 años. Aquella experiencia tuvo un impacto profundo en su adolescencia. En entrevistas posteriores explicó que comenzó a desarrollar problemas de ira y que llegó a involucrarse en peleas mientras intentaba manejar emociones que entonces no comprendía del todo. En medio de ese periodo, apareció el gimnasio. Comenzó a entrenar siendo adolescente y rápidamente encontró algo diferente dentro de una sala de pesas. El esfuerzo tenía una lógica sencilla. Levantaba un peso, progresaba, su cuerpo respondía y podía comprobar el resultado. No solucionaba aquello que llevaba dentro, pero le ofrecía un lugar donde dirigir toda esa energía. Y pronto dejó de tratarse solamente de sentirse mejor. Nick descubrió que tenía una capacidad extraordinaria para ganar masa muscular. Cada año podía verse más grande, sus brazos crecían, sus piernas respondían, su espalda comenzaba a ancharse y su estructura parecía aceptar cantidades de músculos que en otros atletas habrían destruido completamente las proporciones. El culturismo empezó a ocupar cada vez más espacio en su vida. A los 18 años ya estaba compitiendo. Las primeras presentaciones permitieron comprobar que tenía potencial, aunque todavía estaba lejos del físico por el que acabaría siendo conocido. Su verdadera transformación ocurrió durante los años siguientes, cuando comenzó a acumular una cantidad de masa muscular cada vez más difícil de ignorar. En ese proceso también entró en contacto con una realidad inseparable del culturismo profesional masculino: el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. Walker nunca construyó públicamente su imagen fingiendo que competía de manera natural. El culturismo open de máximo nivel es una disciplina en la que los atletas llevan el desarrollo muscular y las condiciones corporales hasta extremos imposibles de alcanzar únicamente mediante entrenamiento y alimentación. Pero intentar determinar exactamente qué sustancias utilizó, en qué cantidades o qué consecuencias concretas produjo cada una sería entrar en terreno especulativo. Su físico por sí solo ya generaba suficiente conversación. En cada nueva temporada parecía parecer más grande. Con aproximadamente 1,70 m de altura, concentraba una enorme cantidad de masa muscular sobre una estructura relativamente compacta. Sus cuádriceps eran gruesos, los brazos sobresalían incluso relajados, y la vascularidad se convirtió en una de sus características más reconocibles.
Aquella apariencia terminaría dándole un sobrenombre perfecto: el mutante. Sin embargo, su ascenso no fue tan inmediato como a veces se recuerda. Antes de conquistar la tarjeta profesional, pasó años compitiendo dentro del circuito amateur, intentando encontrar la combinación correcta entre tamaño, condición y presentación. Hubo victorias, pero también derrotas que retrasaron su llegada a la IFBB Pro League. Uno de sus objetivos más importantes era conseguir la tarjeta profesional, y durante un tiempo no pudo lograrlo. Walker fue acumulando experiencia mientras su físico continuaba desarrollándose. El potencial estaba claro, pero tener músculos enormes no garantizaba convertirse en profesional. Necesitaba llegar a un campeonato clasificatorio en el momento correcto y vencer a otros atletas que perseguían exactamente lo mismo. Finalmente, en septiembre del 2020, llegó al NPC North American Championships. Nick tenía 26 años, compitió en la categoría superpesada y terminó primero. Después ganó también el título absoluto. Con esto consiguió oficialmente su tarjeta profesional. Habían pasado aproximadamente 8 años desde sus primeras competiciones. Ahora comenzaba el verdadero examen. Convertirse en profesional permitía entrar en la IFBB Pro League, pero también significaba dejar de enfrentarse a aspirantes y comenzar a compartir escenario con algunos de los mejores culturistas del planeta. Walker decidió no esperar demasiado. Ese mismo año realizó su debut profesional en el Chicago Pro. Terminó cuarto. Podría parecer un resultado modesto comparado con todo lo que conseguiría después, pero la posición confirmó algo importante. Desde su primera aparición profesional, era competitivo. No necesitaba varios años para construir un físico capaz de entrar en las comparaciones importantes. Ya estaba cerca. Y entonces llegó 2021. Fue la temporada que convirtió a Nick Walker en una estrella. En mayo participó en el New York Pro. Para entonces ya existía expectación alrededor de su nombre. Las fotografías de sus preparaciones circulaban constantemente entre aficionados al culturismo porque su cuerpo parecía crecer con cada actualización. Pero las fotografías podían engañar. El escenario era donde debía demostrarlo. Cuando apareció en Nueva York, mostró precisamente aquello que se esperaba de él: enormes cantidades de masa muscular acompañadas por una condición suficientemente buena para que todos esos kilos tuvieran sentido visual. Ganó el campeonato. Era apenas su segunda competición profesional, y con aquella victoria consiguió también su clasificación al Mr. Olympia. Sin embargo, antes de disputar el Olympia, apareció una oportunidad todavía mayor: el Arnold Classic del 2021. Históricamente, ganar el Arnold había sido una de las mayores distinciones posibles fuera del Olympia. No era una competición diseñada para desarrollar prospectos. Allí llegaban atletas establecidos, hombres con años de experiencia en la élite. Walker apareció en Columbus, todavía en su primera temporada completa como profesional, y ganó. En menos de 12 meses había pasado de conseguir su tarjeta profesional a levantar uno de los trofeos más importantes del culturismo. Fue allí donde las expectativas comenzaron a transformarse. La pregunta dejó de ser si Nick podía convertirse en un gran culturista. Ahora empezaron a preguntarse si podía convertirse en Mr. Olympia. Pocas semanas después, tuvo la oportunidad de comprobar qué tan lejos estaba. En octubre del 2021, disputó por primera vez el Mr. Olympia. Enfrente estaban Vic Ramey, Brandon Curry, Hadi Choopan, Hunter Labrada y varios de los mejores Open del mundo. Nick terminó quinto. No ganó, ni siquiera entró al podio, pero su posición era extraordinaria considerando la velocidad con la que había llegado hasta allí. Hacía poco más de un año seguía siendo amateur. Ahora era oficialmente uno de los 5 mejores culturistas Open del planeta. Todavía podía mejorar, y eso era precisamente lo que hizo. Después del Olympia del 2021, decidió tomarse un tiempo para crecer y preparar la siguiente temporada. La idea no era regresar simplemente con más masa. Necesitaba desarrollar zonas que todavía podían verse rezagadas frente al tamaño exagerado de sus brazos y piernas, especialmente la espalda y el pecho. Su físico podía impresionar desde cualquier ángulo,
Pero ganar el Mr. Olympia exigía algo más que impresionar. Había que superar a hombres con mejores líneas, proporciones más armónicas y décadas de experiencia perfeccionando su presentación. Cuando llegó el Mr. Olympia del 2022, Walker presentó posiblemente la versión más completa de su primera etapa competitiva. Su espalda había mejorado, la condición era excelente y el tamaño seguía siendo suficiente para que prácticamente nadie pudiera hacerlo parecer más pequeño. Esta vez avanzó 2 posiciones, terminó tercero. Hadi Choopan ganó el campeonato, Derek Lunsford fue segundo y Nick Walker completó el podio. También recibió el reconocimiento People's Champions elegido por el público. Aquella noche parecía confirmar la narrativa que se había construido alrededor de él. El mutante estaba acercándose. Ya no necesitaba imaginar cómo sería competir para el Olympia. Acababa de hacerlo. El problema era avanzar desde el tercer puesto hasta el primero. Podía ser mucho más complicado de lo que había hecho hasta entonces. En marzo del 2023, volvió al Arnold Classic. Habían pasado menos de 3 meses desde el Olympia y Nick llegaba como uno de los favoritos. Pero esta vez no ganó. Samson Dauda presentó un físico que combinaba gran tamaño con líneas más fluidas y terminó llevándose el título. Walker quedó segundo. La derrota abrió una discusión que acompañaría al estadounidense durante los siguientes años. Nick podía llevar cantidades extraordinarias de masa muscular, pero el culturismo no recompensaba únicamente al atleta más grande. La estructura también importa, la forma de cada músculo importa, la cintura importa, la presentación importa. Y mientras nuevos competidores como Samson Dauda y Derek Lunsford combinaban gran volumen con estructuras visualmente más estéticas, Walker tenía que conseguir que su principal ventaja, el tamaño extremo, no terminara perjudicando el equilibrio de su físico, especialmente en la zona media. Su abdomen comenzó a recibir cada vez más atención. Entre algunas poses podía perder control de la cintura, algo especialmente visible debido al enorme volumen de su torso. Durante años circularon explicaciones sobre posibles causas, incluyendo el crecimiento de órganos internos asociados en términos generales con determinadas prácticas del culturismo extremo. Pero afirmar qué provocó exactamente la apariencia abdominal de Walker sin información médica sería especular. Lo único evidente era que se había convertido en uno de los principales puntos de crítica. Algo parecido ocurrió con las grandes venas visibles en sus pantorrillas. Nick explicó que existía predisposición familiar a las varices. Su apariencia, sin embargo, resultaba especialmente llamativa debido al nivel de vascularidad de sus piernas. Para un deporte basado completamente en evaluación visual, ningún detalle era pequeño. Walker podía tener algunos de los mejores brazos, hombros y cuádriceps del campeonato, pero si el espectador terminaba mirando su cintura o sus pantorrillas, perdía parte del efecto general. Aún así, seguía estando muy cerca de la cima. Por eso decidió concentrar prácticamente toda la temporada 2023 en el Olympia. Después del segundo lugar en el Arnold, no competiría nuevamente hasta Las Vegas. El objetivo era sencillo: llegar mejor que en 2022. Durante meses entrenó pensando exclusivamente en esa presentación, pero pocos días antes del campeonato ocurrió algo que no podía solucionarse con más disciplina. Sufrió una lesión grave en el isquiotibial. Las imágenes de su pierna mostraban una hematoma enorme, y Walker intentó continuar con la preparación mientras evaluaba si todavía existía alguna posibilidad de competir. No la había. El 31 de octubre anunció que abandonaba el Mr. Olympia del 2023. La reacción mostró cuánto significaba aquel campeonato para él. Nick apareció afectado, intentando explicar una situación para la que llevaba meses preparándose y que había cambiado prácticamente de un momento a otro. El físico que durante años había utilizado para avanzar, ahora era precisamente lo que le impedía subir al escenario. Y en culturismo, perder un Olympia tiene un coste diferente.
La competición solamente ocurre una vez al año. No existen temporadas con decenas de partidos donde una derrota pueda corregirse una semana después. Walker tendría que esperar. Su recuperación se convirtió entonces en la prioridad. Pocos meses después ya estaba nuevamente entrenando y comenzó a preparar su regreso. Eligió un escenario familiar, el New York Pro. En mayo del 2024 apareció nuevamente ante los jueces después de casi 14 meses sin competir. Su principal rival fue Martin Fitzwater, un atleta que estaba comenzando a ganar terreno rápidamente dentro de la categoría. Walker ganó. Era su segundo título del New York Pro y la victoria volvió a clasificarlo para el Olympia. Parecía que la interrupción de 2023 había quedado atrás, pero la preparación para el Olympia del 2024 empezó a complicarse. A diferencia del año anterior, esta vez no existía una lesión específica que pudiera señalarse fácilmente. Simplemente su cuerpo no respondió como esperaban, la condición no avanzaba, el físico no terminaba de adoptar el aspecto que Nick y su entrenador Matt Jensen consideraban necesario para enfrentarse a los mejores. El campeonato se acercaba, y finalmente tomaron una decisión: no competir. El 5 de octubre del 2024, pocos días antes del Mr. Olympia, Walker confirmó que nuevamente estaría fuera, 2 años consecutivos sin presentarse en el campeonato más importante del deporte, pero las razones eran completamente diferentes. En 2023 había sido una lesión, en 2024 era el estado general de su preparación. Jensen explicó que el cuerpo de Walker necesitaba descanso y que no estaban dispuestos a presentarlo simplemente por cumplir con la clasificación. La decisión provocó críticas. Algunos aficionados cuestionaron la preparación, otros apuntaron directamente contra Jensen. La relación entre ambos había sido fundamental durante el ascenso de Nick, pero comenzó a desgastarse. Walker eventualmente dejó de trabajar con él y abrió una nueva etapa. Por primera vez desde que se había convertido en una estrella, necesitaba reconstruir parte de aquello que parecía funcionar casi automáticamente durante sus primeros años. Y en 2025 iba a poner esa reconstrucción a prueba. Antes de intentar regresar al Olympia, participó en mayo en el Pittsburgh Pro. La competición era importante porque por primera vez incluía la categoría masculina Open y reunió una alineación extraordinaria. Su principal rival fue Derek Lundford, el mismo hombre que lo había superado en el Olympia del 2022 y que ya sabía lo que significaba ganar el Sandow. El enfrentamiento terminó siendo extremadamente cerrado. Las puntuaciones obligaron a un desempate. Lundford ganó, Walker quedó segundo. La derrota podía interpretarse de dos maneras. Nick todavía no había conseguido superar a uno de sus mayores rivales, pero después de 2 años llenos de interrupciones, acababa de empujar a un campeón del Olympia hasta un desempate. Una semana después volvió a competir, New York Pro. Allí prácticamente había construido una segunda casa competitiva. Había ganado en 2021. Había regresado para vencer nuevamente en 2024. Ahora buscaba algo que ningún otro atleta había conseguido: un tercer título. Y lo obtuvo. Walker derrotó a William Bonac y Michal Krisanek, convirtiéndose en el primer 3 veces campeón del New York Pro. La victoria también aseguró su regreso al Mr. Olympia. Esta vez nada lo detuvo antes de Las Vegas. Después de ausentarse en 2023 y 2024, Nick Walker regresó finalmente al escenario del Olympia en octubre del 2025. Habían pasado casi 3 años desde su tercer puesto. Y durante ese tiempo, el panorama del culturismo Open había cambiado. El Nick Walker del 2022 ya no tenía que superar solamente a Hadi Choopan y Lundford. La categoría se había hecho más profunda. El resultado fue una de las mayores decepciones de su carrera. Nick terminó sexto. Derek Lundford ganó el Olympia. Hadi Choopan terminó segundo. Andrew Jackett fue tercero. Samson Dauda cuarto, Martin Fitzwater quinto. Walker quedó inmediatamente detrás de todos ellos. Era su peor clasificación en un Mr. Olympia. Por primera vez desde su participación en la élite, la trayectoria había ido claramente hacia atrás.
quinto en 2021, tercero en 2022, 2 ausencias consecutivas y sexto en su regreso. Nick reconoció después que no habían conseguido acertar con el punto máximo de condición durante la fase inicial de campeonato, pero independientemente de la explicación, la clasificación quedaba registrada y el mutante tenía ahora 31 años. Todavía era joven para los estándares de la categoría Open, pero ya no podía construirse una narrativa únicamente alrededor de su potencial. Había llegado el momento de demostrar cuánto de ese potencial podía convertirse finalmente en resultados. La oportunidad apareció pocos meses después, el Arnold Classic del 2026. 5 años después de aquella victoria que había convertido a Nick Walker en un fenómeno mundial, regresaba al mismo campeonato buscando recuperar terreno. Su físico mostró cambios importantes respecto al Olympia. Llegó más controlado, con mejor condición, y volvió a producir esa sensación visual que había hecho famoso su sobrenombre. Esta vez el principal obstáculo fue Andrew Jackett. La estructura de Andrew era casi la opuesta a la de Walker. Más alto, cintura estrecha, extremidades largas, líneas mucho más abiertas. Nick, en cambio, era densidad pura. 2 interpretaciones completamente diferentes del culturismo Open enfrentándose por el mismo título. El resultado fue muy cerrado. Andrew Jackett ganó. Nick Walker terminó segundo. Hadi Choopan fue tercero. La diferencia entre los dos primeros fue de apenas 5 puntos. Walker además volvió a recibir el premio Franco Columbu al competidor más musculoso. Nick dijo después que, aunque obviamente quería ganar, podía considerar aquella segunda posición como una victoria personal después de lo ocurrido en el Olympia. Era difícil discutirlo. Había pasado en pocos meses de quedar fuera de los 5 mejores del mundo a disputar uno de los mayores títulos del calendario hasta las últimas comparaciones. Pero todavía necesitaba clasificarse para el Olympia del 2026 y decidió hacerlo de una manera poco habitual para alguien de su nivel. En lugar de explorar otro campeonato tradicionalmente asociado a su carrera, eligió el Tampa Pro. El 1 de agosto del 2026 volvió a subir al escenario. La alineación no tenía la profundidad del Arnold Classic ni del Olympia, pero eso también aumentaba la presión. Nick era el favorito. Cualquier cosa diferente a ganar habría sido vista como un retroceso. Esta vez no dejó demasiadas dudas. Walker obtuvo puntuaciones perfectas tanto en la ronda de juzgamiento como en la final y terminó primero por delante de James Hollingshead. La victoria lo clasificó oficialmente para el Mr. Olympia del 2026 y allí se encuentra su carrera ahora. No en medio de un colapso, tampoco en la posición dominante que muchos imaginaron 5 años atrás. Nick Walker está en un punto mucho más interesante. Sigue siendo suficientemente bueno para ganar campeonatos profesionales. Sigue siendo suficientemente peligroso para quedar segundo en el Arnold Classic. Y continúa poseyendo una de las apariencias más reconocibles del culturismo moderno. Pero todavía no ha ganado el campeonato que terminó definiendo prácticamente todas sus decisiones, el Mr. Olympia. Aquella obsesión que comenzó cuando era un adolescente intentando transformar su cuerpo, lo llevó más lejos de lo que la mayoría de culturistas profesionales conseguirá jamás. Le dio un Arnold Classic, 3 New York Pro, un Tampa Pro, un tercer puesto en el Olympia, millones de seguidores, contratos, reconocimiento internacional y un físico que difícilmente puede confundirse con el de cualquier otro atleta. También le mostró el otro lado de construir una carrera alrededor de los límites físicos, lesiones, preparaciones fallidas, 2 Olimpias perdidos, críticas constantes sobre su estructura, cambios profesionales, y en los años que su cuerpo simplemente no respondió como esperaba. Por eso aquella victoria en Tampa significaba algo diferente. 5 años antes, ganar parecía confirmar que Nick Walker estaba destinado a conquistar el mundo. En 2026, ganar demostraba algo más sencillo. Seguía aquí. Todavía podía presentarse con condición.
todavía podía dominar una alineación profesional. Todavía podía volver al Olimpia con posibilidades reales de mezclarse entre los mejores. Pero el desafío que tiene delante ya no consiste únicamente en hacerse más grande. Probablemente esa sea la parte más complicada de su evolución. Durante gran parte de su vida, progresar significó añadir músculo, más peso, más densidad, más impacto. Ahora el siguiente paso puede exigir exactamente lo contrario. Saber cuándo es suficiente, controlar la cintura, mantener la movilidad, preservar la salud, llegar al escenario en el momento correcto y construir una versión de Nick Walker que pueda superar no solamente a hombres más grandes, sino también a aquellos con estructuras más estéticas. El mutante ya consiguió demostrar que podía llevar el desarrollo muscular humano a un extremo extraordinario. Eso nunca estuvo realmente en duda. La pregunta que queda abierta es si puede controlar todo aquello que construyó, lo suficiente como para conseguir el único trofeo que todavía persigue. Porque cuando llegue nuevamente al Mr. Olympia, Nick Walker ya no estará compitiendo como una joven promesa. Estará compitiendo como un hombre que conoce perfectamente lo rápido que puede desaparecer una oportunidad, y posiblemente esa sea la prueba que termine definiendo cómo será recordada la carrera de Nick Walker. No por cuánto músculo consiguió acumular, ni por cuántas veces pareció imposible detenerlo, sino por lo que consiga hacer después de haber aprendido que incluso un físico conocido como el mutante tiene límites. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. También puedes comentarme de qué otro atleta te gustaría que narrase su historia en un futuro. Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.